En la antigüedad se usaba el nombre que se le ponía a la persona o a su hijo, a su nieto, a la persona que venía en su descendencia, era prácticamente profetizarle sobre su vida, decirle, ¿sabe qué? Tú te vas a llamar Mefiboset y con ese nombre prácticamente va a ser su vida en adelante. Con ese nombre va a ver cuál será su destino más adelante. Eso es lo que antiguamente se usaba, aunque en la actualidad también se usa, que muchas veces los padres ponen a sus hijos un nombre profético, un nombre apegado a la Biblia, porque ya conocemos cuál es el linaje de aquel hombre, ¿verdad? Ahora, así se usaba en el tiempo antiguo, pero aquí hay algo muy importante, amén. Todos conocemos el significado de Mefiboset. Mefiboset significa destructor de la vergüenza. Pero vemos aquí algo muy importante, que Mefiboset tenía ese nombre. Pero recordando un poco, Mefiboset se encontraba en un lugar bastante desconocido, por así decirlo, o poco mencionado. Un lugar que era de lo último, un lugar llamado Lodebar. ¿Qué significa Lodebar? Significa lugar estéril, lugar de tierra árida, lugar de vergüenza. Pero como un hombre que su nombre profético era Mefiboset, sabiendo que era el destructor de la vergüenza, cómo vivía en un lugar que se llamaba la vergüenza. O sea, ahí vemos ya las cosas que el Señor se manifiesta sobre la vida de este hombre, que su identidad no estaba alineado con el lugar donde él pertenecía, que la identidad que él tenía no estaba alineado de acuerdo a lo que el Señor quería para su vida. Pero vemos que todo esto pasó a través de algo. Si nosotros recordamos un poco y retrocedemos nuestras páginas de la Biblia, a partir del 2 Samuel mismo, capítulo 4, en adelante vemos cómo se muestra un poco más a detalle la vida de Mefiboset. Vemos que, como usted conoce la historia, cómo Saúl comienza a ser derrotado, su hijo es muerto, o sea, todo prácticamente se vino abajo. Y al recibir una mala noticia, dice la persona que lo cuidaba, la mujer que lo cuidaba, dice que mientras salía apresurada lo botó, se le cayó. ¿Y qué pasó? De ahí para allá quedó lisiado de sus piernas. Esta palabra viene a hablar a nuestro corazón primeramente. ¿Cuál ha sido esa caída que nos ha hecho pensar que la identidad que tenemos nosotros como hijos de Dios, ese pensamiento que ha venido a nuestra mente nos lo ha quitado? En vez de nosotros pensar que realmente somos hijos de Dios, lastimosamente por el lugar donde nos encontramos hemos adquirido esa identidad y no es la identidad que el Señor nos ha puesto para nuestras vidas. Vemos cómo Mefiboset se encontraba en un lugar donde no era su identidad. La Biblia nos especifica que era el destructor de la vergüenza, pero se encontraba en el lugar donde era avergonzado. Se encontraba en el lugar donde no era específico para él. Pero como nosotros caemos ahí, vemos que todo empezó con una caída. Y esa caída te lleva a un pensamiento. Y ese pensamiento muchas veces te forman unas cárceles espirituales, como lo hemos estado viendo esta semana. Hay cárceles espirituales en nuestra vida que el diablo, que el Señor lo reprenda, usa para que nosotros a través de nuestros pensamientos pensemos que estamos en el lugar correcto cuando no lo estamos. Mefiboset se acostumbró a ese lugar. Mefiboset se encontró cómodo, se encontró, en un lugar bastante acogedor para su presencia, para su forma de vestir o su forma de andar, pero no era la identidad que lo especificaba en la Biblia. Mefiboset era un hombre que destruía la vergüenza. Hermano Luis, vemos aquí cómo el Señor se manifiesta sobre nuestras vidas a decirnos que el lugar donde nosotros nos encontramos no es la identidad que el Señor nos ha dado, no es el lugar donde el Señor ha querido que nosotros reposemos nuestras vidas. En ocasiones una caída, como les decía hace un momento, es el peor escenario donde nosotros pensamos que el Señor ya no va a estar con nosotros. Si no retrocedamos la Biblia y las historias donde nos dice la Biblia que Adán y Eva, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Tuvieron una caída, ¿verdad? Y en un momento dado vemos cómo el Señor le dice a Adán, ¿dónde estás? Y no necesariamente porque Dios no sabía dónde estaba Adán, sino que lastimosamente Adán había perdido su identidad. Pensó que a través de su caída, a través de su error, lastimosamente ya no tenía ese derecho como hijo, pero no es así. Lastimosamente hay cosas en nuestras vidas por un pensamiento que vienen a nuestra mente, nos hacen pensar que lastimosamente ya no tenemos ese acceso como hijo. Y en esta noche el Señor nos vuelve a traer eso a nuestra mente y a recordarnos, como nos dice el tema, hermano Luis. ¿Cómo nos dice el tema? Dios te recuerda quién eres. Amén. Hermanos queridos, todos sabemos, así como decía el hermano Adrián, que Mefiboset a la edad de 5 años tuvo que huir de donde estaba la nodriza, como quien dice la nana, la niñera, quien lo cuidaba. Hermanos, por el apuro de salvarlo, porque en ese tiempo se le daba muerte, si moría el rey, tenían que morir todos los descendientes. Entonces, hermano, ella a la carrera se le cae el niño y quedó lisiado. Mi querido hermano, ella lo llevó a un lugar, a Lodebar, dice, donde dice, así como dice hermano, tierra árida, desolada, desierta. Amén. Lo último, como quien podría decir, mi querido hermano, allí se crió Mefiboset. Amén.
Mefibosé crió en esta tierra, hermano, donde los que los criaron lo metieron en un lugar, lo hicieron creer lo que él no era. Sabemos todos que Mefibosé venía de linaje, hermanos queridos, venía de un rey, era nieto del rey, amén. Pero a Mefibosé nunca lo pusieron como debía de ser, hermano. A veces el mundo te quiere hacer creer a esto. A veces la gente de a nuestro alrededor dice, ese no es hermanito nada, ese no tiene que ver nada. Pero usted no lo crea. Al Señor le recuerda en estos momentos, mi querido hermano, que usted es hijo del Rey, usted es hijo del Dios viviente, usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Mi querido hermano, amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces Mefibosé estaba en aquel lugar, amén. Estaba ahí en ese lugar que no había, como quien diríamos ahorita, en ese lugar no había futuro, mi querido hermano. Ya lo que él esperaba era esperar hasta el tiempo que ya llegara a su muerte, amén. Pero ¿quién llegó a esos momentos? ¿Quién llegó a hacer misericordia de él? Amén. Dios. El que ahorita, hermano, está aquí en este lugar con cada uno de nosotros, que nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y a dónde queremos ir, mi querido hermano. Nosotros queremos estar en ese lugar que Dios nos ha prometido. Mefibosé llegó, hizo misericordia al rey David por amor al Padre, amén. El Dios hace misericordia por amor a su Hijo, porque su Hijo se sacrificó por nosotros, mi querido hermano, porque su Hijo hizo todo lo que hizo por cada uno de los que estamos aquí. La misericordia de Dios es grande para cada uno de nosotros, amén. Gloria a Dios, hermano Adrián. Amén, gloria a Dios, amén. Volvemos nuevamente a la pregunta que nos ha formulado el Señor a nuestras vidas, recordando que primero nos habla a nosotros, amén. ¿Cuál es o cuál fue aquella caída que nos confundió la mente y nos hizo pensar que ya no teníamos ese acceso como hijos a la presencia del Señor? Recordemos que la Biblia nos revela algo muy importante en Jeremías. La Biblia nos dice en Jeremías 1:5 que Él desde antes de la fundación del mundo, desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos había conocido. ¿Qué significa conocer? Conocer significa tener relación. O sea, en otras palabras, el Señor nos está dando a entender que desde antes que nosotros topemos esta tierra, desde antes que nosotros caminemos aquí con el Señor, Él ya nos había conocido mucho tiempo atrás, amén. Mucho tiempo atrás que nosotros ni siquiera pensamos que el Señor tenía algo planeado para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor en ocasiones deja que nosotros fluigamos como nosotros queremos ser, pero en el transcurso del tiempo Él nos va a dar la intención y nos va a aclarar cuál es nuestra identidad aquí en esta tierra. Como lo dice Jeremías, la Biblia dice que Él sentía que era un niño, sentía que no podía, él sentía que no tenía las partes necesarias para cumplir la labor que el Señor le había encomendado. Pero el Señor le dijo, desde antes que tú nazcas yo ya te había conocido, desde antes que tú nazcas yo te había dado esa identidad que tú necesitabas, desde antes que tú nazcas yo ya había dicho qué es lo que iba a hacer contigo. Y dice, y yo te di por profeta a las naciones. Pero todo eso fue desde antes que Él pisara la tierra. Quiere decir que todos los planes que el Señor tiene para nuestras vidas, todas las cosas que el Señor ha planeado con nosotros, Él ya las tiene escritas. Todas las cosas que el Señor en un momento nos dijo a través de una prédica, a través de un mensaje, a través de cualquier cosa, porque el Señor nos habla de muchas maneras, a través de visión, de sueño, de su propia palabra. Todo eso es lo que el Señor ya escribió. Él ya lo tenía planeado de mucho tiempo atrás que nosotros tengamos en esta tierra. Amén. Y nosotros muchas veces en nuestra mente y en nuestro corazón pensamos que lastimosamente no tenemos algo fijo en nuestra mente, o pensamos que no tenemos un norte claro dentro de nuestros corazones. ¿Por qué les digo esto? Porque la primera persona que sabe cuál es nuestra identidad aquí en la tierra, adivine quién es. Es el diablo. El diablo conoce lo que el Señor ha puesto en su vida. El diablo conoce con qué fin usted está en esta tierra. ¿Por qué le digo esto? ¿Quién fue el único hombre que vio al cuarto hombre en el horno de fuego cuando estaba Sadrach, Mesach y Abed-nego? ¿Quién fue? Nabucodonosor. ¿Quién mandó matar a los niños cuando Jesús de Nazaret nació? ¿Quién fue? Fue el rey en aquel tiempo, amén. O sea, quiere decir que que el diablo, que el Señor le reprenda, es el primero en ver la identidad que el Señor ha depositado en nuestras vidas. Él es el que sabe lo que nosotros tenemos. Por eso Él ataca nuestra mente, por eso que Él ataca nuestros corazones, para hacernos creer que lo que el Señor puso en nuestra vida no es así. ¿Por qué? Vemos un ejemplo muy claro con Gedeón. Pueden encontrar la historia en Jueces a partir del capítulo 6. La Biblia nos dice que cuando el ángel de Jehová se le presenta a Gedeón, ¿qué le dice el ángel de Jehová a Gedeón? Hombre esforzado y valiente. Pero vemos cómo este hombre le expresa más adelante, en unos versículos más allá, dice que él tenía miedo. Gedeón significa un hombre de guerra, un hombre experimentado en guerra. Ese es el significado de Gedeón. La palabra Gedeón significa hombre de guerra, hombre de victoria, hombre que ha estado destinado para ganar.
pero vemos cómo este hombre no se conocía a sí mismo. ¿Por qué? Porque él expresa miedo. Siendo un hombre con identidad de guerra, le expresa miedo hacia al ángel de Jehová. Quiere decir que él no se conocía. Pero cómo nosotros, aquí nos revela algo muy importante, cómo nosotros podemos conocer nuestra identidad aquí. La única forma de conocernos para qué estamos aquí en este lugar y quiénes somos en su presencia es cuando nos chocamos con su presencia. ¿Por qué? Porque cuando Gedeón se tocó con el ángel de Jehová, vemos que ya no tuvo miedo. Gedeón era quien los lideraba a ese pueblo, que fueron con más de 32,000 hombres y terminaron solo con 300. ¿Por qué? Porque el Señor le cambió la identidad. El Señor nos cambia nuestra identidad en esta noche, hermanos queridos. El Señor nos cambia nuestra identidad en esta noche maravillosa. ¿Por qué? Porque el nombre que el Señor ya escribió en los cielos para cada uno de nosotros es momento que se haga efectivo, pero tenemos que hacerlo primeramente conectándonos con su presencia, como pasó con Gedeón. Jacob, un ejemplo muy importante. Jacob, un hombre conocido como ¿qué? Como el perdedor, como el hurtador, como el usurpador, como el hombre que roba, el hombre que quita las cosas. Pero vemos algo muy importante, que usted cree que la dimensión del patriarca Isaac le iba a poner a su propio hijo, como le decía en un momento, que el nombre era lo que profetizaba lo que iban a hacer más adelante sus hijos. ¿Usted cree que Isaac, a la dimensión de este patriarca, le iba a poner usurpador a su propio hijo? No. O sea, ese nombre fue en sentido figurado. ¿Por qué? Porque la Biblia, científicamente, y usted lo conoce, no es tanto hablar científicamente, sino que es algo visto por mucha gente. Cuando un niño nace, ¿cómo nace? Sus manos, ¿cómo nacen? Empuñadas, ¿verdad? Que usted para abrirla es un trámite porque no se dejan abrir. Pero Jacob, ¿cómo nació? La Biblia dice que él nació agarrado al pie del hermano. Quiere decir que él se sintió engañado, porque las historias que contaban o las que ellos habían visto, que normalmente un niño nacía así, Jacob se los desmintió, porque Jacob vino agarrado del pie. O sea, Jacob dijo, no, yo vengo a engañar. Es que hay identidades que engañan, hay identidades, hay hombres y mujeres de Dios que están en una esquina por allá que no hacen nada, pero ahí es donde el Señor se manifiesta. El usurpador, el que no hacía nada, el que lo tenían de menos. Vemos ahora cómo cambia el nombre de ser Jacob, ahora cambiaron el nombre ¿a qué? A Israel. ¿Y qué significa Israel? El hombre de victoria, el hombre que el Señor levanta, el hombre que el Señor usa, es el hombre, la niña de los ojos del Señor es Israel. Vemos cómo el Señor nos cambia nuestra identidad, hermanos, pero ¿cómo? ¿A través de qué? A través del toque de su gloria. Amén, hermano Luis. El Señor trata con nuestras vidas de una forma muy especial, pero lastimosamente el hombre y la mujer del Señor no quiere tener ese contacto con el Señor, donde nosotros y nuestra identidad es cambiada. Amén. Amén, como dice el hermano Adrián, el Señor nos da una identidad, hermano. Ahora el hombre y la mujer ha desistido de aquella identidad. Tal vez el Señor con nosotros tiene un propósito, pero nosotros tal vez no dejamos fluir al propósito. Como decía el pastor ahorita, nos daba una palabra que nosotros muchas veces hacemos mentiroso a Dios, porque Dios ya dio una palabra para con nosotros, ya dio algo que nosotros íbamos a hacer, pero nosotros no nos quedamos a la mitad del camino, no vemos lo que Dios nos ha querido dar, y nosotros después decimos, si Dios me dijo aquello, y nuestra identidad del Señor nos la dio. Amén. Ya Dios nos dio una identidad y nosotros muchas veces la dejamos por estar en los deleites, en las cosas que no son buenas, agradables para el Señor. Amén. Como podíamos ver ahorita, yo me pongo por ejemplo, mi querido hermano. Amén. Ahorita estábamos ahí y el pastor dio una palabra y a mí el Señor, como todos están aquí, me dio una palabra. Amén. Y me da mucho pesar y mucha tristeza el estarle fallando a Dios como le estoy fallando. Amén. Pero voy a tomar de nuevo aquella, voy a recordar mi identidad, mi querido hermano. Voy a retomar esa identidad que el Señor me dio, esa promesa para darme una nueva identidad, mi querido hermano. Amén. Para darme aquello para recibir aquello que el Señor me quiere dar. Ya dio. Amén. Entonces, mi querido hermano, queda en cada uno de nosotros, así como dice el hermano Adrián, la identidad ya nos la dio. Ahora queda en cada uno de nosotros hacer lo nuestro para tomar aquello, mi querido hermano. Ya usted tiene su identidad como hijo de Dios, como hijo del Dios Altísimo, como hijo de Dios grande, maravilloso, del ser único. Amén. Que es dueño de todo lo que usted puede ver aquí. Es el creador de todo, de usted, de mí y de todo lo que nos rodea. Amén. Entonces, mi querido hermano, aquella identidad el Señor nos recuerda cuál es. Así como se la recordó a Mefibosé, hermanos queridos, así como se la recordó a aquel varón, usted puede recordar también lo que dice Lucas 15. Amén.
Lucas 15, del 11 en adelante, como podemos ver, el hijo pródigo. El hijo pródigo era un hombre que tenía todo, mi querido hermano, su identidad. Se fue de los senos del Padre. Aquí el Padre representa a Dios y el hijo pródigo representa a la iglesia. Amén. Entonces, mi querido hermano, aquel muchacho se fue, dejó todo por un lado. ¿Y dónde fue a caer? Fue a caer muy bajo. Perdió lo que el Padre le había dado. Aquella identidad de ser el hijo amado, la perdió. Amén. La perdió y regresó, hermano, volvió en sí y regresó y le dijo: Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Él se creía chiquito, pero como Dios es bueno, Dios es maravilloso, es único. ¿Qué le dijo? Hizo una gran fiesta, un banquete para recibir y devolverle la identidad. Tú eres mi hijo, tú no eres un jornalero, tú eres de mi sangre, tú estás aquí. Aleluya. Amén. Entonces hizo una fiesta, derrochó todo. ¿Por qué? Porque volvió, le recordó quién era, mi querido hermano. Tú no eres un jornalero, hijo mío. Yo soy tu padre, te dice Dios en esta noche. Tú no eres cualquier cosa. Yo te he puesto aquí, yo te escogí. Tú no me escogiste a mí. Yo te he dado una identidad, varón, varona. Nosotros en el mundo éramos tal vez, ahí va ese varón, allá va el Luis. No me decían el Luis, mi querido hermano. De muchas maneras me decían: allá va ese varón. ¿Cómo iba ese varón? Iba hecho un caos iba. Y ahorita no, ahorita yo voy pasando por el centro de Wuhan y muchos amigos: varón, yo ni los conozco. Entonces Dios me devolvió aquello. ¿Cómo uno no va a estar alegre, contento y agradecido con el Señor si le dio de nuevo su identidad? Ya no es el borracho, allá no va el borrachín ese. Amén. Recordando cuando yo comencé a salir con Yasmín, la señora, mi suegra: ¿y qué te va a dar ese borracho? ¿Qué vas a hacer con ese borracho? Decía. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pero el Señor nos da una segunda oportunidad y nos recuerda quién somos y a dónde vamos, así como les decía, queridos mis hermanos. Entonces, recordemos siempre que nosotros estamos llamados a la casa del Rey. Vamos a sentarnos a comer a la casa del Rey. Nosotros somos hijos del Rey, no somos hijos de... Aleluya. Alábele que Cristo vive, gloria a Dios, a su nombre. Nosotros somos hijos del Rey, mi querido hermano. Cada uno de los que estamos aquí somos hijos del Rey. Amén. Siéntase feliz y contento que somos hijos del Rey, como lo fue Mefibosé. Amén. Le devolvieron todo lo que era de él, de su padre, de su abuelo. Le devolvieron todo. Incluso el que lo menospreció, mi querido hermano. En el mundo te van a menospreciar. En el mundo te van a decir quién sabe qué. Él vino y le preguntó a Siba: ¿ha quedado alguien en la casa de Saúl que yo pueda hacer misericordia? Sí, un hijo de Jonatán. Es lisiado. Ahí le quiso decir que no valía para nada. Así te va a decir el mundo: tú no vales para nada. La gente te va a menospreciar. La gente te va a juzgar. Tal vez porque caíste, te va a decir: ese ya no es nada. Ese es uno más de allá del montón. No, mi querido hermano, Dios está con los brazos abiertos. Si caíste, vuélvete a levantar. Amén. Vuélvete a levantar. Eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Que nos volvamos a levantar y esa autoestima lo subamos, pero para bien, no para orgullo, sino para agradecer a Dios y honrarle, alabarle y bendecirle su santo y bendito nombre. Alábele que Cristo vive, gloria a Dios. Hermano Adrián. Gloria a Dios. Que hermano Luis nos menciona algo muy importante, amén, en la Biblia. Nos dice que cuando el rey David mandó a buscar a alguien de la casa de Saúl, había un hombre que se llamaba Siba, que fue el canal de bendición para que Mefibosé vuelva a la casa del rey. Pero vemos algo muy importante aquí. Cuando David le pregunta: ¿quién ha quedado? Vemos cómo Siba le responde y le dice: sí, ha quedado un lisiado. Ha quedado alguien allá en el Odebar, una persona cualquiera. La gente siempre va a buscar adjetivos calificativos para cada uno de nosotros. Siempre conforme nosotros caminemos, nos vestamos, como hablemos, siempre la persona nos va a criticar, nos va a poner: él es así, él es asado. Siempre la persona va a ser así. Por eso le dijo hace un momento: hay identidades que engañan,
Hay entidades que piensan que no valen nada, como Mefibosé, que la gente está allá en lo de bar, que la gente está allá escondida, que no hace nada, que está barriendo, el que está haciendo nada, que está por ahí nomás limpiando la silla. No, no, hermano, ese es el que el Señor levanta, ese es el que el Señor escoge para su presencia, ese es el que el Señor coge para darle vida, amén. Ese es el que el Señor le da su identidad, como pasó con Jacob. El Señor lo cogió el hombre que era menospreciado, con otras palabras, el hombre que era tirado al ladrón, el hombre que lo usaban como usurpador. Ese es el que el Señor busca, a la prostituta, al alcohólico. Ese es el que el Señor tiene misericordia por ellos, amén. La Biblia dice que no ha venido por justos, sino por ¿quién? Por pecadores. Por eso es el que ha venido el Señor, amén. Alábele al Señor, amén. Si va a alabar, alábelo con fuerza. Gloria a Dios, amén. Como les decía hace un momento, hay entidades que engañan. ¿Por qué? Nosotros conocemos la vida de David. La Biblia dice que en un momento dado David se sintió perseguido por Saúl. Lo persiguió, lo quería matar. Y dado el caso que tanta era la necesidad y el miedo que tenía David en ese momento, David fue y se escondió ante el rey Aquis. ¿Sabe quién es el rey Aquis? El rey de los filisteos. Y hace un momento David venía derrotando 10,000 filisteos. Venía matando gente de allá. Pero vemos cómo él ya tocó esconderse allá. Y mientras salió ese rey filisteo acá, vemos a David cómo comienza a actuar de una manera diferente. ¿En qué sentido? David se hizo loco. David comenzó a escribir en las paredes ahí, comenzó a botar baba por la boca. No porque era loco, sino que se hizo parecer por loco. ¿Por qué? Porque estaba el rey ahí, la cual había derrotado a su gente. Si se enteraba que era David el que había matado gente, ¿qué iba a pasar a David? Ya no lo mataba a Saúl, sino que lo mataba el rey de los filisteos. Y comenzó él haciéndose loco. ¿Y sabe qué pasó en esa locura? Salió el Salmo 34. ¿Qué dice el Salmo 34? Alabaré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará continua en mi boca. Mientras la gente lo veía como loco, él estaba escribiendo una profecía. Mientras la gente lo veía como loco, él estaba escribiendo algo transforma su identidad. Es que el Señor, eso es lo que él busca, eso es lo que él anda buscando, amén. Gente que nadie lo quiere, gente que lo menosprecia. Y más adelante, 10 a 15 años más adelante, vemos como el mismo rey Aquis le dice: este no era loco, ese no era loco que estaba escribiendo en mis paredes, ese no era loco que botaba baba. Es que ahí donde el Señor te exalta, porque su identidad fue transformada, su identidad se tocó con la gloria del Señor, amén. Es que nosotros, para poder descubrir quiénes somos, tenemos que primero conocerlo a Él. Si nosotros no conocemos su presencia, nunca vamos a descubrir quiénes somos aquí en la tierra. Se lo pongo muy claro. ¿Qué pasó con Pedro antes de ser Pedro? Él era Simón. En Mateo 16 en adelante nos explica que él dice: Jesús viene y pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? La gente dice que tú eres Juan Bautista, que tú eres el Elías, que la gente dice muchas cosas de mí. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Hubo un hombre que se levantó y le dijo: yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús hizo una pausa, me imagino, en aquel momento. Le dice: mira, no te lo reveló carne ni sangre, te reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que hubo una conexión ahí con lo espiritual. A lo que le dice: te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Qué pasó con Simón? Viene Jesús y le dice: mira, ahora tú ya no vas a ser más Simón, ahora tú vas a ser Pedro. ¿Qué le hizo? Le dio identidad. Cuando tú conoces al Señor, te comienzas a conocer a ti. Y mire que no solamente le dio identidad, sino que le dijo: en tu nombre fundaré mi iglesia, a tú te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Cuando nosotros conocemos al Señor, Él no solamente nos cambia el nombre, sino que nos da un labor para hacer aquí en la tierra, amén. Así que nosotros tenemos que conectarnos con su presencia, tenemos que conectarnos con Él. Es la única forma de conocer nuestra identidad aquí en la tierra. Mefibosé conoció que era el linaje del rey, fue cuando se topó con David, tipológicamente mencionándolo a Dios, porque era el rey. Cuando vemos muchos ejemplos aquí, Gedeón, cuando se tocó con el ángel de Jehová, supo que era un hombre de guerra. Vemos a David, cuando se topó con Samuel, supo que era el rey. Quiere decir que nosotros tenemos que toparnos con algo. ¿Con quién? Con su gloria. Si no nos topamos con Él, no podemos saber quiénes somos. Pero hay algo muy importante aquí, algo que el Señor nos revela. Y es algo muy interesante, que la gente lo lee como si fuera algo tan simple. La Biblia nos dice que Jesús nos enseñó cómo orar. Yo lo conversaba antes de esto con mi papá. Y es algo muy, muy profundo, amén. La Biblia nos dice que hay algo que causa la identidad. Su identidad causa algo en el reino de los cielos. Usted se ha escuchado de los cambios de atmósfera. Se ha escuchado, ¿verdad? Aquí se lo ha hablado, se lo ha mencionado, que tenemos que cambiar la atmósfera. El Señor nos revela una forma de orar, pero no en sí una forma de orar, sino una forma de ver las cosas, cómo hacerlas. La Biblia nos dice en Mateo 6, 9 y 10 en adelante, nos dice: vosotros pues oráis así: Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo,
también en la tierra. ¿Qué nos quiere decir este texto bíblico en sí? No mencionar, Padre que estás en los cielos, santificado. No, eso no es así. La Biblia nos está dando a entender aquí que primero nosotros tenemos que tener nuestra identidad como hijos, reconocerlo como Padre. Padre que estás en el cielo, conocerlo como Padre. Pero la palabra que dice cielo, al momento de yo conectarme con el Padre, tengo que abrir una conexión de mi mente con mi corazón en el cielo. Yo no puedo conocerlo como Padre si no estoy conectado como Él como hijo. Quiere decir que tiene que haber una conexión. Una vez que haya esa conexión yo con mi Padre, siendo un hijo, ahora yo ¿qué tengo que hacer? Dice más bajito, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir? Tengo que comenzarlo a adorar. Cuando yo comienzo a adorar, mire qué pasa más abajo. Venga a nosotros tu reino. Cuando nosotros nos conectamos con la identidad del Padre y comenzamos a adorarlo, comenzamos a conectar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma con su presencia, no solamente va a haber un cambio en nosotros, sino el cambio en la atmósfera. ¿Por qué? Porque dice, venga a nosotros tu reino. Cuando nosotros conectamos con Él, no solamente estamos diciendo, orando aquí y la gente nos ve arrodillado, no, es el cielo que se está posando aquí en la tierra, es el mismo cielo que está bajando acá para darnos respaldo, amén. Cuando nosotros nos conectamos con su presencia, es ahí donde Él nos da la identidad, es ahí donde nosotros sabemos quiénes somos aquí en la tierra. Amén, hermano Luis. Amén, gloria a Dios. Cuando nosotros oramos, descienden ángeles, hermanos, alrededor de nosotros, es el cielo. Amén. Podemos ver también cómo dice la Biblia en Primera de Reyes 19, Elías huye a Oret. Amén. ¿Qué hicieron con Mefibosé? Por esconderlo, hermano, vivió escondido unos buenos años de su vida. Amén. Elías, por preservar su vida, huyó y se fue a Oret, hermano. Pasó un tiempo, pasó unos días debajo de un enebro donde llegaban los ángeles a alimentarlo, mi querido hermano. Pero llegó un día que llegó palabra de Dios diciendo, volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate, come y bebe porque largo camino te resta. Ahí se vino a dar cuenta Elías que Dios estaba con él, que la identidad que Dios, él quiso perder por miedo de perder su vida antes de Jezabel, Dios le devolvió aquel momento la identidad, como que le dijo, cobra valor si tú eres hijo mío, cobra valor si yo soy tu padre, yo soy el que te envío, yo soy el que te mando, nadie te va a quitar la vida, nadie te va a desechar, porque yo soy el dueño de aquello que te he enviado. Yo soy el que te mando, va y vienes donde yo te envíe. Entonces Elías se recuperó, se levantó y caminó, hermanos, 40 días y 40 noches a donde el Señor lo envió. El Señor te envía, hermano, a distintos lugares. El Señor te envía a evangelizar. El Señor te envía a cualquier lugar. Te envía con la presencia de Él en tu vida, al lado tuyo. No vas solo, mi querido hermano. Aquí tú no estás solo. El que está a tu lado en estos momentos te acompaña aquí donde tú estés, siempre y cuando tú recuerdes que eres su hijo y tú lo reconozcas como hijo, como padre a Él, mi querido hermano. Entonces el Señor te recuerda que tú eres hijo del rey, a como le recordaron a Mefibosé, a como le recordaron a Elías, y como le recordó el padre al hijo pródigo, que él era el hijo, no un jornalero. Tú no eres un jornalero, le dijo. Yo supongo el Señor le dijo. Entonces, mi querido hermano, recordemos aquello que nosotros tenemos la presencia de Dios a nuestro lado y que nos recuerde siempre cada palabra que nos dé nuestro pastor, cada momento que nuestro pastor, que nosotros somos hijos del rey. Anoche la palabra estuvo ahí, hermano, bien hermosa, y estuvo para cada uno de nuestra vida. El que no despertó con aquella palabra en la noche no despierta jamás. Ahí nos hizo recordar quiénes somos y a dónde vamos, qué propósito tiene Dios con nosotros, qué propósito Dios se puso, nos trazó en nuestro camino, porque ya nosotros venimos con un propósito, hermano, desde que nacimos. Antes que naciéramos, Dios ya no tenía trazado nuestro propósito. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno, de misericordia, lleno de amor y lleno de paz para cada uno de nosotros. Entonces nos recuerda qué somos nosotros, a dónde vamos, mi querido hermano. El propósito que Dios se lo puso con usted se va a cumplir, porque ese propósito lo dio Dios, no lo dio el hombre, mi querido hermano. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dígale que está a su lado, ya no me engañes. Yo sé que tu identidad es engañosa. Yo sé que tú tienes algo de parte del Señor ahí guardado en tu corazón. Dígaselo. Porque en una ocasión, ¿sabe qué es lo que pasó? Cuando Jesús iba caminando a buscar a sus discípulos, uno de ellos dice, ¿saldrá algo bueno de Jerusalén? ¿Saldrá algo nuevo de Nazaret? ¿Saldrá algo bueno de ahí? O sea, de lo ahí. Pero ¿sí sabe qué salió de ahí? ¿Quién salió de ahí? El Salvador del mundo.
Hay gente que nos menosprecia, hay gente que nos va a menospreciar, hay gente que los va a ver como la peor cosa, gente que nos va a ver como que no servimos para nada, pero es eso lo que el Señor mira. Él dice que Él habita con el quebrantado de corazón, Él habita con el humilde, Él se lo tiene de cerca. Si usted tiene su corazón quebrantado, quebrantado no solamente es llorar, quebrantado es vivir en obediencia, en adoración ante su presencia, eso es estar quebrantado.